actualidad geopolítica con la mirada puesta, bueno, por un lado en el discurso de Donald Trump, el discurso del Estado de la Unión, desgranando claves económicas, geopolíticas y de otra índole, más de política nacional. Clave geopolítica en la cumbres, bueno, en las dos cumbres que van a tener lugar en Ginebra este jueves. Por un lado, encuentro trilateral, de nuevo Rusia, Ucrania, Estados Unidos. Acabamos de saber que Trump y Zelensky ya se han entablado una conversación por teléfono. Antes de esas conversaciones es algo que ya estaba previsto, así que vamos a ver qué detalles conocemos también por parte de ese intercambio entre ambos presidentes. Y por otro lado, en Ginebra también tendrá lugar ese encuentro Irán-Estados Unidos. Bueno, la delegación estadounidense desde luego va a estar muy ocupada para hablar de la posibilidad incluso de un acuerdo indefinido en materia nuclear. Las últimas declaraciones por parte de la Casa Blanca hablan de eso, de encontrar un acuerdo indefinido. Saludamos a Cosme Ojeda, es profesor de América Hoy y Opinión Pública de la Universidad CEU San Pablo, que nos acompaña aquí en el estudio. Cosme, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos y saludo al otro lado a José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, si os parece, con el permiso de lo que va a ocurrir en la cumbre en Ginebra, quería pediros vuestra... ¿Cómo vivís la resaca particular cada uno del discurso del Estado de la Unión de Donald Trump? Percepciones, puntos que destacaríais, Cosme, sobre todo, si hubiera que resumirlo o concluir de alguna forma, ¿cómo sería? Bueno, ha sido un auténtico show, un teatro, más que a pesar de el tiempo que ha durado, pero bueno, no a ratos o viéndolo entero, hasta el mismo Trump parecía cansado. O sea, él hablaba de un mundo que no existe, de la economía que va tan bien que los ciudadanos parece ser que no están de acuerdo. Y bueno, por ejemplo, en el tema de Irán, que está todo el mundo esperando a ver qué pasa, pues tampoco ha hablado del tema nuclear un poco, ha pasado por encima, no ha hablado nada de los misiles balísticos. Y bueno, pues veremos cómo se desarrolla lo que hablabas antes de las reuniones, tanto ruso-ucranianas, americanas, como las iraníes. A ver qué pasa, pero hay cierta incertidumbre porque desde luego en el tema iraní, que no ha hablado prácticamente nada, no el presidente, estamos muy cerca de la guerra si mañana no hay una solución. Y luego, pues... también es que hay otros temas que han quedado un poco abandonados. Ha habido mucho show de confrontar con los demócratas. No ha mencionado ni una sola vez el tema del ICE, o sea, el tema de las migraciones, que también antes tenía a la mayoría de la población de Estados Unidos, o con ese intento de efecto de decir que se pusiesen de pie los que defendían antes a los ciudadanos americanos que a los inmigrantes criminales, y sin embargo la mayoría de la población de Estados Unidos está en contra de las medidas que últimamente ha adoptado la administración Trump. Ni del ICE ni del caso Epstein ha pasado, como bien indicas, de puntillas por el tema de Irán, probablemente también porque sabe que la ciudadanía estadounidense hasta cierto punto no se interesa mucho por conflictos internacionales o política internacional en sí. Parece que fue más a tocar aquellos temas en los que considera que puede tener más, vamos a usar sus términos, engagement, ¿no? Que puede haber más, pueden ser mejor recibidos o sobre todo también mejor comprendidos por parte del votante que estuviera pegado al televisor. 1 hora y 48 minutos, no es poco tiempo para estar pegado al televisor, y desde luego tendríamos que dedicarle el programa entero si quisiéramos ir palabra por palabra de Donald Trump. José Manuel, como nos decía Cosme, ¿no? Un auténtico show, un espectáculo, el de Trump. ¿Con qué te quedas? ¿Cómo lo calificarías? Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Cosme, y para no repetirme, pues la verdad es que la intervención de Trump fue un auténtico plomo, ¿no? En todos los sentidos, incluso en el peor sentido de la palabra plomo. Habló de 3 cosas fundamentalmente: que Estados Unidos está en una edad de oro, en donde el balance económico es el más positivo de la historia, cosa que no es cierta, cosa que no es real. No es cierto que esté mejor la economía ahora que en la última etapa de Biden. Ha hablado de endurecimiento migratorio, asimilando que inmigrante es igual a delincuencia, que cualquier persona foránea que vaya a Estados Unidos es igual a ser delincuente.
y ha endurecido incluso el tono contra los demócratas, prácticamente equiparándolos también con una especie de antipatriotas, de delincuentes, y sobre todo ha tenido una intervención sumamente agresiva contra el Tribunal Supremo. Hay que señalar que el Tribunal Supremo ha tumbado los aranceles de Trump, han dicho que eran ilegales, que no estaba legitimado para imponer esos aranceles, y también los ha tratado primero antes del discurso de antipatriotas y de ignorantes, y luego ha dicho que nadie le va a poder limitar en sus poderes presidenciales. A mí me parece que es una vuelta de tuerca más en esa deriva autoritaria y peligrosa que en este momento hay en Estados Unidos. Y vamos a ver si los contrapoderes, los contrapesos funcionan y pueden paralizar esa deriva autoritaria. Hemos cribado el discurso de Trump a través de un proceso de automatización siempre con la última comprobación humana, y lo que hemos sacado en claro es que en torno a un 60% de lo dicho por Trump son falsedades directas. Si aumentamos el cribado a todo aquello que pudiera entrar en lo inexacto, difícilmente contrastable o que no tenga mucho sustento, estaríamos hablando ya de un porcentaje de entre el 80 y el 100%. Si hubiera estado sonando una alarma cada vez que se decía algo inexacto, hubiéramos tenido 1 hora y 48 minutos de alarma constante, lo cual hubiera sido estrepitoso y hubiera hecho imposible, ¿no?, seguir el hilo de la conversación. Claro, Cosme se está riendo, pero es que esto hay que ponerlo sobre la mesa. Es grave que la presidenta de la mayor potencia económica del mundo haga unas afirmaciones que son tan fácilmente desmontables, y también hay que hacerse la reflexión, Cosme. Dato mata relato, pero Donald Trump intenta imponer una narrativa a fuerza de si lo repito mucho va a acabar calando, y estamos en un periodo previo a las elecciones de medio mandato. ¿Cómo pueden haber interiorizado los votantes estadounidenses este discurso de la nación? Porque este no es el del año pasado, en el que veíamos un Trump muy energético que acababa de llegar a la Casa Blanca y hacía promesas. Este ya ha sido de un primer año de balance en un año electoral. Entonces, ¿cuál crees que puede estar siendo el calado o el impacto de este discurso? Bueno, Trump quiere cambiar el relato, pero, o sea, los datos, las encuestas, pero cientos de encuestas, no una encuesta o no una encuesta del New York Times o no una encuesta de la CNN, como dice Trump, sino la mayoría de las encuestas están mostrando que la dirección en la que va el Partido Republicano va a estrellarse literalmente, y de hecho hay muchos congresistas y muchos senadores, allá los periódicos americanos cuentan que hablan en privado, no quieren hablar en público, pero incluso hay algún senador o algún congresista que no se vuelve a presentar, que algunos de ellos empiezan a hablar en voz alta. También hay algunas votaciones que Trump empieza a perder ya en Congreso y Senado, cosa que no pasaba hace 6 meses, y lo que ven los candidatos a las midterms es que se van a estrellar, o sea, los datos o las tendencias o lo que dicen los analistas de opinión pública es que va por mal camino. Entonces Trump es muy bueno en el show, en llamar la atención, en cambiar el terreno del debate, pero no parece estar funcionándole. O sea, no funciona con el tema de la inmigración, que se le ha vuelto en contra, que era uno de sus activos, y desde luego mucho más, que preocupa mucho más al ciudadano medio americano, el tema de la economía. O sea, el famoso tema de la affordability o de la asequibilidad, o de que no llegamos a fin de mes o que la cesta de la compra sube. En eso hay mucho malestar entre la ciudadanía de Estados Unidos, incluso entre los votantes republicanos. Esto es importante, claro, José Manuel. Como bien apuntábamos, Trump se ha sostenido sobre todo en ese relato económico, apelando incluso al bolsillo de los ciudadanos, que es lo que más importa a gran parte de los que escuchaban ese discurso de la nación. Claro, habla de una inflación que ha mejorado. Bueno, si le preguntas a la Reserva Federal, probablemente se mantengan mucho más cautos, ¿no?, antes de cantar victoria definitiva sobre la inflación. Habla también de un maravilloso crecimiento, ¿no?,
¿no? Económico, y vemos que el dato de PIB del conjunto anualizado de 2025 es peor respecto a 2024. Recordemos además que el último trimestre de 2025 es mucho peor de lo esperado, un 1,4%, si ahora no me están fallando las cifras diciéndolo de memoria. Bueno, sé que era un 1 con algo, muy lejos del 2 y pico esperado. Y claro, si no hay un sustento económico para poder hacer tales afirmaciones, al final también el tiempo pone a cada uno en su lugar, pero efectivamente quedan ya pocos argumentos para trasladar y convencer de cara a estas elecciones. Por cierto, también volvió a hablar de esos 18 billones de dólares en inversiones extranjeras, cuando desde el portal oficial de la Casa Blanca se habla de 9,7 billones y muchos de ellos apelan a promesas futuras. No son desembolsos, las promesas no son desembolsos, que esto también hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, ¿se va a desmontar el relato poco a poco o se va a intentar estirar el chicle todo lo posible? Bueno, es que partimos de considerar que la verdad tiene sentido para la política estadounidense y para Donald Trump. Y Donald Trump, como bien han comentado ustedes, no dice una sola verdad ni equivocándose. No da ningún dato que sea cierto. Evidentemente, la economía, todos los datos económicos evidencian que está peor en este año de gestión de Donald Trump. Pero ha llegado a decir, por poner un ejemplo sobre las relaciones internacionales, que ha evitado 8 guerras. Se inventan las guerras, se inventan los países. Supuestamente él dice que ha solventado 8 guerras. No hay ni un solo dato que pueda contrastarse de que ha evitado un conflicto bélico, y lo único que puede argumentar es Palestina, ¿no? Después de 75.000 muertes, y cada día vemos que sigue habiendo muertes, que sigue habiendo un conflicto civil y político y militar, y que desde luego ahí no hay ausencia de guerra. La verdad es que a Trump le importa poco la verdad. Él intenta imponer su relato, intenta imponer su deriva autoritaria. Yo era bastante pesimista en el sentido que además pensaba que en esa deriva autoritaria era difícil que un Tribunal Supremo elegido por él a dedo y de mayoría ultraconservadora le pusiese límites, pero ¿cómo estará la cosa de mal que los propios jueces ultraconservadores nombrados por el propio Donald Trump le han dicho: hombre, es que las cosas que estás haciendo son ilegales? Y a pesar de eso, él no ha dicho que iba a rectificar, que iba a acatar esa sentencia del Tribunal Supremo. Ha dicho que iba a intentar imponer los aranceles por otra vía. Pero, desde luego, estamos ante una persona que choca con la verdad y que no le importan los datos objetivos. Él vende su relato, vende que ha evitado 8 guerras, que la economía está en su mejor situación, y una buena parte de la sociedad estadounidense le compra ese relato, porque también hay una dictadura de los algoritmos en donde en las redes sociales ese mensaje y ese relato es muy mayoritario. Seguramente que Elon Musk le hace favores todos los días para que ese mensaje se traslade a la sociedad estadounidense. Ahora, a pesar de eso, yo creo que si hubiese elecciones y las elecciones fuesen totalmente libres, Donald Trump dejaría de tener una mayoría de la sociedad estadounidense que le respaldase. Y por el momento todo apunta a que efectivamente perdería la mayoría en ambas cámaras, y veríamos a partir de ahí pues esa situación de bloqueo. Veremos qué es lo que ocurre en ese sentido. Dejando a un lado el discurso de Trump, como indicaba Cosme al principio, no habló mucho de Irán, probablemente también por esa posible desconexión con un electorado menos interesado en ello. Quizás tampoco quiso enfatizar porque por no trasladar una imagen de una posible guerra o un conflicto, que sería algo totalmente impopular entre sus votantes, entre la base MAGA, pero
¿qué expectativas realistas debemos manejar de cara a la cumbre en Ginebra de este jueves entre Estados Unidos e Irán? Cosme, porque las tensiones en las últimas semanas han ido en escalada. Bueno, literalmente es la última oportunidad para llegar a algún tipo de acuerdo diplomático, porque la guerra está muy cerca. O sea, Estados Unidos, además de este despliegue descomunal de fuerza, o sea, estos 2 portaaviones o el mayor portaaviones que llegó ayer a Creta, Estados Unidos, por ejemplo, ha desplegado aviones F-22 Stealth, estos que nunca había desplegado fuera de bases o de territorio norteamericano, y están en Israel ya. O sea, que se está planificando un ataque directo a Irán, y es más probable que sí haya guerra que no. Lo que pasa es que Trump parece ser que quiere, con sus negociadores favoritos, con tanto el negociador principal en estos 2 temas que lleva, Witkoff y su yerno, quieren llegar a acuerdos, o igual que Putin ofrece acuerdos. El negociador iraní, por cierto, el ministro de Asuntos Exteriores, es una persona muy hábil. Entonces ellos siempre han jugado con este acuerdo nuclear de que ellos no quieren conseguir un arma o dedicarlo a temas militares, que es mentira, porque han enriquecido uranio y siguen teniendo 400 kilos muy enriquecidos, con lo cual sigue siendo un peligro, pero el principal peligro, que desgraciadamente Trump no lo ha mencionado en el discurso de la Unión y esta semana tampoco ha hablado de él, son el tema de los misiles balísticos, que es lo que más preocupa a Israel y el resto de los países árabes de la zona, que también están preocupados. Entonces nadie quiere ir a la guerra, pero digamos que es que, como a Trump le habían hecho un informe que era relativamente fácil, o él interpretó que su jefe del jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor le dijo que se podía hacer, entonces él el lunes pasado en Truth Social dijo que era muy fácil. Pero claro, el jefe la Junta de Jefes de Estado Mayor salió inmediatamente a explicar que él no había dicho que fuese fácil y que esto tiene muchas derivadas, pero realmente, o sea, si mañana los iraníes no ceden a una serie de cosas, y esperemos que Trump exija algo más que el tema del tema nuclear, podríamos estar vamos, o sea, es que está ahora, o sea, está todo el sistema, o sea, los destructores, los portaaviones, está todo muy preparado para empezar una guerra ya. O sea, que es la ultimísima oportunidad. Esperemos que los iraníes cedan y esperemos que los americanos defiendan algo más que solo un acuerdo del tema nuclear, porque para la estabilidad de Oriente Próximo y la paz en esa zona es muy importante que llegasen a un acuerdo, o que se mencione también, y Trump por ahora se ha olvidado del tema de los misiles balísticos. Sí, veremos, ¿no?, a qué nos conduce todo eso, pero como bien decías, probablemente esta cumbre de Ginebra sea la última oportunidad para un acuerdo en vía diplomática. Otra cosa es que luego tengamos un acuerdo, pero fruto de algún tipo de ataque. De hecho, José Manuel, lo hemos visto, ¿no?, a lo largo de la última semana, distintas voces han planteado la perspectiva de un ataque inminente, ataque coordinado entre Estados Unidos e Irán, pero bueno, ya hemos visto el portaaviones más grande del mundo, ¿no?, que estaba navegando ya hacia aguas, ya se estaba moviendo el lunes, ya hablábamos de aguas griegas, ¿no?, que ya se estaba aproximando hacia la región. Tenemos el otro, porque este último es el Gerald Ford, el otro que ahora no recuerdo cómo se llamaba, ¿no?, el USS, de cuyo nombre me acordaré en algún punto. Despliegue naval, despliegue aéreo, claro, bueno, está muy bien como para meter presión, pero está claro que también hay un doble mensaje, más allá de la capacidad disuasoria, es que a la mínima que algo no me guste, o que el acuerdo cierre en malos términos, o Donald Trump no esté conforme, bueno, pues aprieto el botón, no el rojo, que sería el nuclear, ¿no?, pero aprieto el botón y vamos a por todas. Ahora mismo, bueno, yo sé que hay gente que también está vigilando ya el Pentagon Index, y se bromeaba en estas últimas horas con la posibilidad de falsear y que el Pentágono pida pizzas simplemente por despistar y que nadie pueda adivinar cuándo habría un ataque inminente si se produjera. Pero más allá de esta anécdota y de la broma, José Manuel, compartes la visión de Cosme. ¿Cómo ves esta cumbre de Ginebra? Yo me temo, y permítame hacer una broma en una situación tan delicada, me temo que van a pedir muchas pizzas en el Pentágono y que va a ser inminente. Me temo lo peor, que va a haber una intervención militar casi seguro, que habrá que ver si esa intervención militar es una intervención limitada o, por el contrario, se declara una guerra abierta,
pues eso es la duda, ¿no? Si será una guerra limitada, una intervención limitada o una guerra abierta. Pero vamos a ver, nadie, y menos Estados Unidos, despliega una fuerza militar de estas dimensiones en Oriente Medio que no se veía desde la guerra del Golfo, desde la guerra de Irak en 2003, que no se veía desde esa situación para no hacer nada. Yo creo que va a haber intervención, por desgracia, y creo que además quien está muy interesado en que haya intervención es Netanyahu. E incluso el régimen iraní considera que una intervención limitada puede ser favorable a sus intereses, porque de esta manera, si hay una intervención limitada y hay una guerra controlada, y ellos pueden controlarla, también pueden activar los mecanismos de represión mucho más fáciles contra la propia población civil que, como hemos sabido, pues se ha manifestado masivamente en contra del régimen autoritario de Irán. Yo me temo lo peor, me temo que estas negociaciones, pues bueno, pueden de alguna manera condicionar que sea una intervención más a lo bruto o más limitada, pero intervención militar, por desgracia, creo que se va a producir y no más allá de 2 o 3 semanas. Bueno, intervención militar, como bien nos decías, en un horizonte 2-3 semanas. Ya algún analista también la semana pasada nos decía que en torno a unas 2 semanas aproximadamente era lo que podía suceder. Vamos a ver qué ocurre. No sería el panorama más deseable, pero también hacías, José Manuel, esa lectura interesante de que incluso el propio régimen iraní podría abordar una lectura en la que sí le resultara interesante en esos términos. Bueno, y además también recordemos que el régimen de los ayatolá tiene que justificar económicamente también la decisión de no destinar capital a algunas partidas por haber estado engrosando la partida nuclear y el enriquecimiento de uranio. Así que todo lo que también sirva para justificar en términos económicos esta vía, pues quizás se intentará mantener un argumento en esas vías. Esperar y ver, porque por el momento no podemos afirmar nada. Nos quedan un minutito, así que 20 segundos a cada uno, muy breve, respecto a Rusia y Ucrania. ¿Podemos esperar algo definitorio como en el caso de Irán o más de lo mismo? Cosme. Bueno, yo creo que se van a ralentizar las negociaciones, porque en contra de lo que dicen tanto los negociadores americanos como los rusos, de que la guerra inevitablemente la va a ganar Rusia, las últimas desarrollos sobre el terreno, Ucrania está respondiendo de forma más eficaz de lo que parece. Entonces, y está causando mucho daño en términos de muertos a los rusos, que ya les está costando movilizar soldados para llevarlos al frente. Y muy breve, 20 segunditos, José Manuel. La Unión Europea debe apoyar con todo a Ucrania y me temo que va a haber un empantanamiento de la guerra y que solamente una salida justa sería una paz duradera que garantice la integridad territorial de Ucrania. Pues con esto nos quedamos con esta conclusión. Cosme Ojeda, profesor de América Hoy y Opinión Pública de la Universidad CEU San Pablo, José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea. Muchísimas gracias a ambos. Un abrazo. Gracias.